César, qué gusto, gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur. La historia insurgente es una propuesta historiográfica que busca crear un conocimiento socialmente transformador con una clara vocación de lucha contra sistemas opresivos. Un método para desbloquear la mirada tradicional de la historia y reinterpretar el pasado desde una perspectiva crítica. Cuestiona la narrativa eurocéntrica occidentalista, buscando recuperar y reivindicar las memorias y los significados de los pueblos. Es justamente el tema que debatimos hoy en Texto y Contexto. Preguntamos a los expertos, ¿qué es la historia insurgente? Bienvenidos. El registro de los acontecimientos y hechos que han marcado la civilización ha sido sistematizado bajo el canon de las academias de historia occidentales, que en su mayoría poseen sesgos que suelen favorecer la visión hegemónica. Sin embargo, desde el sur global y bajo la premisa descolonizadora, surge una propuesta liberadora: la historia insurgente. ¿Cuál es el enfoque que le caracteriza? Ahí estaba el perfil de nuestro programa el día de hoy en Texto y Contexto. Vamos de inmediato con la presentación de mis invitados para hablar del tema. Me acompaña en el estudio Luis Pellicer, historiador, Premio Nacional de Historia 2024. Luis, gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Otro de nuestros invitados, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, esta vez Juan Eduardo Romero, historiador. Muchísimas gracias nuevamente, Juan Eduardo, por tu tiempo. Y no menos importante, Anabel Díaz Aché, historiadora, también con nosotros, su mirada sobre este tema. Muchísimas gracias, Anabel, por compartir con nosotros en esta jornada. Y bueno, hacer una pregunta en términos sencillos. Luis, ¿qué es la historia insurgente y cuál es su principal objetivo al estudiar el pasado? La historia insurgente es una propuesta historiográfica, política, que no solamente busca estudiar el pasado, sino busca estudiar la acción de los seres humanos en el tiempo y en el espacio, porque es una confusión que tenemos, que cuando hablamos de historia pensamos que es únicamente el pasado. No, la historia es una disciplina que estudia los hechos de los seres humanos en el tiempo y en el espacio, y por eso es que hay una conexión entre los tiempos. Estudiamos el pasado para entender el presente y para proyectar el futuro. Estudiamos el pasado para tener un sentido de origen, un sentido de pertenencia y un sentido de proyección hacia el futuro. Y en ese sentido, la historia insurgente estudia dos cosas que son muy importantes, que son las estructuras de insurgencia que han tenido los pueblos para oponerse a las estructuras de opresión que han existido históricamente. Eso es lo principal. De ahí la visibilización de los pueblos, de los sectores históricamente excluidos. Pero lo importante es que podamos definir cuáles han sido los momentos de esas contradicciones por las esferas de la existencia social a lo largo del tiempo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. La historia insurgente es una propuesta de Venezuela para Latinoamérica y el mundo. Llama la atención a muchos usuarios, seguramente, este concepto, Juan, de la insurgencia, ¿no? ¿Por qué historia insurgente? ¿Cuál es tu opinión? Mira, es una reinterpretación muy venezolana, como dice Luis, muy nuestra, ¿no? Tienes que entender también un poco los que hemos formulado esto, de dónde venimos. Venimos de las escuelas de historia en las universidades nacionales. Anabel, Instituto Pedagógico, Luis de la UCB, yo de la Universidad del Zulia, y nos encontramos ante una realidad. Varios de nuestros profesores, ilustres historiadores, sin lugar a dudas, con unas matrices historiográficas. Una historia de las élites, una historia de los hombres, una historia clasista absolutamente, propietaria, y en la medida que nosotros fuimos haciendo nuestros estudios nos preguntábamos, bueno, ¿y dónde están las mujeres acá? ¿Y dónde están los grupos afro? ¿Y dónde están los indígenas? ¿Y dónde están los grupos que no necesariamente son propietarios o intelectuales o grandes pensadores? Y la respuesta de nuestros maestros era que no tenían historia. Y nosotros empezamos a escarbar en los mismos archivos que ellos trabajaban y que nos negaban a nosotros. Entonces, la historia insurgente, aparte del elemento que tiene Luis, que es un tema de visibilización, es una historia sentipensante, es una historia con piel, es una historia con corazón, es una historia con contradicciones, es una historia que dinamiza lo que es nuestra propia historia, que es eso. Y lo otro
es una historia que procura visibilizar espacios más allá de Caracas, porque otra de las características de la historia tradicional era centrada esencialmente en lo que era la antigua provincia de Venezuela, ¿no? Bueno, aquí tienes entonces focos en Oriente. Nosotros acabamos de llegar de una gran actividad en Oriente. Próximamente hay otra actividad que reúne Lara, Falcón, Zulia, Táchira, Mérida y Yaracuy en un debate, y eso ha permitido construir sobre la idea de la historia insurgente, que es una historia sentipensante, una red que se moviliza, que se expresa en varias cosas, el Diplomado Vida y Obra, en el Centro Nacional de Estudios Históricos, en los encuentros nuestros, y sobre todo en un programa que lanzó el compañero Luis, que era El pueblo cuenta su historia. Ese concepto del pueblo cuenta su historia es un concepto que se enfrenta contundentemente a la historia esa académica. Esto no significa que la historia insurgente no sea académica. Esto no significa que la historia académica no tenga bases teóricas y praxeológicas importantes, pero nos quitamos el disfraz del académico que no se ensucia los zapatos. No, nosotros nos encanta ensuciarnos los zapatos porque somos gente de la comarca, como decía mi papá. O sea, yo no estoy por encima ni por debajo porque tengo un título universitario. Claro. Soy un hombre de la comarca y como tal respondo a esa comarca visibilizándola. Sí, es una definición que marca no solamente el tema de, o ese concepto o elemento de lo que es la historia a través de la intelectualidad, sino también a través del pueblo. Anabel, tu percepción sobre lo que es la historia insurgente. Sí, bueno, la historia como tal es ese discurso que crean los grupos sociales para contarse de dónde vienen, para dónde van, quiénes son. Y esos grupos sociales dominantes en la sociedad, pues valga la redundancia, nos han impuesto una historia oficial. Esa historia donde, como dice el compañero Romero, no aparecen las mujeres, no aparecen los niños, no aparecen los afrodescendientes, no aparecen nuestros indígenas. Pero desde Venezuela hemos tenido una propuesta que nos ubica en otra concepción de la historia. Esa historia insurgente es la narración, es esa narrativa historiográfica del pueblo, de aquellos grupos sociales invisibilizados por las historias oficiales de nuestros países, de nuestras naciones. Pero así como pasa en Venezuela, pasa en el mundo. Sí. Bajo una supuesta objetividad, hemos objetivizado y convertido en objeto todo lo que es humano. Y la historia, no hay nada más humano que la historia. Él decía, una historia sentipensante. Bueno, el amor quedó fuera de la historia, por ejemplo. Y nosotros decíamos, no, si no hubiese sido por el amor, gran parte de la historia de este continente no se podría contar, por decir el nuestro, ¿no? Claro, y del mundo. Exacto. Entonces creemos que pues es la gente asumiendo su rol de sujeto y de sujeta histórica. Quería preguntarte, Luis, porque efectivamente las personas pudiesen encontrar similitudes y se pueden encontrar también diferencias para que la audiencia sepa cómo distinguir efectivamente, básicamente, la historia insurgente de la historiografía tradicional occidental. Mira, hay una cosa que yo creo que es muy importante que entendamos. Es decir, la historia insurgente es un horizonte historiográfico, un horizonte desde el cual vemos la historia, el proceso histórico, que está centrado en los sectores excluidos de cualquier sociedad. Es decir, hay una historia que se llama historia desde abajo, que es historia desde los que están abajo. Yo no trato la historia desde abajo, a mí me parece que nadie está abajo, es decir, no hay arriba ni hay abajo, no hay inferiores ni hay superiores. Hay otras que lo llaman sectores subalternos, tampoco hay sectores subalternos. Lo que hay son fuerzas encontradas de la misma magnitud que en unos casos están en situación de dominación, que son las clases dominantes, y las clases dominadas en diferentes momentos de la historia. La historia insurgente lo que trata de hacer es develar los mecanismos de opresión que han existido históricamente para oponernos a esos mecanismos de opresión, aprendiendo de ese pasado para actuar en este presente. ¿Cuáles han sido los mecanismos que los pueblos han tenido para enfrentar la opresión? Y también conocer cuáles son los mecanismos de opresión, porque aunque uno crea que han variado mucho, no han variado tanto como nosotros creemos esos mecanismos de opresión, tanto materiales como discursivos, ideológicos y mentales, ¿no? De manera que cuando estamos hablando de una historia insurgente, estamos hablando de una historia que está
en función de un proyecto social de equidad y de justicia social. Cuando hablamos de una historia convencional, estamos hablando de un relato histórico que justifica el papel de las clases dominantes, simple y llanamente. Sí. Y por otro lado, Juan, algo que decía Luis muy importante es que es una propuesta historiográfica, pero también política. ¿Por qué es importante en ese sentido? Mira, porque detrás del academicismo se esconde una forma de justificar el poder. Bajo la excusa de la objetividad, como muy bien decía Ana, bajo la excusa del academicismo, del respeto y la autonomía de la cátedra, se esconde al final una doble operación igual de perversa y que busca de alguna manera invisibilizar las contradicciones que son naturales. La naturaleza del ser humano no es la coincidencia, la naturaleza del ser humano es la contradicción. El tema es cómo las sociedades manejan esa contradicción. Entonces, por una parte, bajo el academicismo de las academias y de las universidades tradicionales nuestras, entonces se construye un discurso histórico con un lenguaje, con una simbología que en el fondo justifica la forma de dominación. ¿No? Y bajo esa excusa que no hay fuente, bajo la excusa de que la historia oral de los pueblos no es un mecanismo válido, hace la otra operación, es el ocultamiento total. Al final es una operación que busca de alguna forma justificar las relaciones de poder, ¿no? Y justificar la subordinación, que es lo que nosotros hemos hecho. Decimos, bueno, un momentico, la historia no es una acción neutra. El que escribe lo escribe desde su ubicación como sujeto histórico y respondiendo al bagaje antropológico que tiene, a la carga histórica, como dice Iván Mesaro, e incluso el papel que juega dentro de las relaciones de poder. Segundo elemento, es falso que construir un discurso del pueblo, una historia sentipensante del pueblo, no puede hacerse con una rigurosidad metodológica, que no puede hacerse con un planteamiento conceptual y categorial válido, tan válido como el que hacen desde las academias. Y en tercer término, que es lo más importante, es que esta historia es una historia desconcentrada. Y cuando me refiero a una historia desconcentrada, me refiero esencialmente que no solo se hace desde el nudo académico, lo hacemos, ahí tenemos el Centro Nacional de Historia, ahí tenemos el Centro de Estudios Simón Bolívar, ahí tenemos la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, pero también estamos trabajando con los consejos comunales, estamos trabajando con las comunidades, estamos dando herramientas para que ellas reconstruyan su propia historia. Si no nos colocamos como un sujeto por encima de todo esto, como si fuéramos unos dioses. Es decir, una horizontalidad en lo intelectual, pero también el pueblo haciendo su propia Correcto, historia. y con un carácter profundamente subversivo. Vamos a hacer una breve pausa, si me permiten, y al regreso, incluso quiero compartir con la audiencia y por parte de ustedes algunas experiencias de lo que es la historia insurgente, es decir, bueno, sobre todo en Venezuela, pero obviamente en el continente la historia insurgente ha tenido referentes. Quiero saber cuál es parte de esos referentes. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Texto y contexto hoy. ¿Qué es la historia insurgente? Ya veremos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. ¿Qué es la historia insurgente? Es el tema que debatimos el día de hoy. Ya hemos tenido algunos conceptos. ¿Qué significa la insurgencia para este tipo o esta propuesta historiográfica y política? Pero también es necesario conocer de alguna manera las referencias que tiene la historia insurgente para quien quiera, por supuesto, analizarlo. Luis, hablábamos anteriormente de todos estos conceptos y en la historia, por supuesto, ha habido ejemplos de cómo la historiografía occidental ha tratado de tapar de alguna manera incluso las historias y aquellos relatos muy importantes. Hablábamos recientemente con algunos historiadores haitianos sobre, por ejemplo, Louverture o el Dessalines, grandes próceres que la historia ha tratado de incluso satanizar, era la palabra que nos comentaban. ¿De qué manera la historia insurgente remueve todo ese relato occidental y presenta en realidad lo que ocurrió con estos próceres? Yo voy a tratar de ser lo más breve posible porque hay dos cosas que yo quisiera decir, además de esa que es muy importante que tú estás planteando. Okay. La primera revolución en nuestra América, republicana y liberadora, es decir, liberadora en el sentido de liberación de los esclavizados negros,
es la revolución haitiana. El ejemplo, la ideología de la revolución de Sudamérica no es Estados Unidos, ni es la ideología europea de la Ilustración, es Haití. En el sentido en que para nosotros fue muy importante, para Miranda, para José Leonardo Chirino, que hizo una revolución también republicana y que también es escondida, y también para Bolívar, quien pudo hacer la liberación de toda Latinoamérica gracias a Petión, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, eso es muy importante. ¿Qué ha pasado con Haití? Ha sido invisibilizada de la historia, pero al ser invisibilizada de la historia, ha sido también invisibilizada como sujeto de derecho y como sujeto y ser humano. Es decir, a los haitianos nunca se les ha tratado como seres humanos. Por eso nos importa todavía tampoco lo que está pasando en Haití. ¿Cómo se invisibiliza la historia? Primero, no tomando en cuenta eso, pero hay maneras terribles de invisibilizar la historia. Cuando nosotros estudiamos una cosa que llaman historia universal, dicen que es, primero, que es universal. Imposible que haya una historia universal, porque no estamos estudiando la historia del universo, es decir, donde no hay seres humanos, no hay historia, simple y llanamente. Entonces, es una historia que es la historia de Europa, y entonces la historia empieza por la edad antigua, la edad feudal, la edad media, no se sabe de qué, y después la edad moderna, que es, bueno, ya el capitalismo, etcétera, etcétera. Si lo quieres ver de otro punto de vista, es el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. ¿Dónde se dio eso? Esos espacios, esas estructuras sociales, ¿dónde se dieron? En un núcleo mínimo provincial de Europa. No se dio en todo el mundo. Okay. En América no se dio, en China no se dio, en Japón no se dio, en la India no se dio. Es decir, en todo el mundo de verdad, no se dieron esas formaciones sociales. Entonces ya de por sí nos están diciendo una cosa que es mentira, es decir, nos están ideologizando la historia. Pero cuando vemos las propias historias nuestras, nuestros pueblos de Venezuela, de América Latina, también nos ocultan un montón de cosas. Nos dicen, ¿cómo se divide la historia de tu país o de América Latina? Bueno, hay una etapa indígena. Ahora meten la etapa indígena, antes la borraban simplemente. Porque donde no hay escritura y lo que hay es indios, que son brutos, barbarie, etcétera, no, eso no son historias, eso son casi naturaleza. Entonces, ahora por lo menos se acepta que los indígenas tienen historia. Entonces, la etapa indígena, la etapa del descubrimiento de América, que ni siquiera ellos sabían que estaban tratando de conquistar un continente nuevo, ¿no? Claro, ellos pensaban que estaban en Ziapango, es decir, en Japón. Pero el asunto es que te dicen que es la historia de los indígenas, después viene una historia colonial, después viene la etapa de la independencia, después viene una etapa que es la construcción del Estado liberal y después la etapa de la construcción del Estado liberal democrático de la democracia representativa. Ajá. ¿A quién le interesa construir una historia colonial? ¿Al esclavizado? No. ¿Al indio encomendero? No. Entonces me estás ocultando la mitad de la historia, por lo menos la mitad de la historia. Yo creo que el 80% de la historia. Correcto. Es decir, me estás ocultando la historia de los indígenas, de los esclavizados, me estás ocultando esa historia. ¿Por qué no hacemos otra manera de periodizar la historia, que es como los titulares de la prensa? Y decimos, nosotros aquí lo que vamos a estudiar es la resistencia y la rebelión indígena, ¿verdad?, en contra de la colonización y dominación hispánica durante 300 años. Ahora, Anabel, bajo tu percepción, ¿qué ejemplos podemos sacar de historia insurgente y de cómo precisamente a raíz de lo que dice Luis se ha podido destapar de esta historia oculta? Sí, bueno, lo primero que me gustaría dejar en claro es que la historia la hacen los pueblos. La escriben los que se apropian de la historia, porque controlar la narrativa histórica es muy importante para controlar la identidad y para dominar y perpetuar la dominación. Entonces yo te tengo que decir que eres inferior y te inferiorizo ideológicamente. Eso es lo que decía Luis Felipe. Te llevo al nivel de casi humano, pero no llegas a ser humano. E incluso algunos autores decían y trataban la época del esplendor de nuestras culturas indígenas como una época prehistórica. Porque no existía la escritura. ¿Quién puso el parámetro de la escritura? ¿Y cuáles son las escrituras válidas y cuáles no? Entonces,
para hacer una historia insurgente tenemos que cambiar la epistemología, la filosofía, la metodología de hacer historia, para que podamos construir discursos historiográficos desde la perspectiva del oprimido, desde la perspectiva de los grupos invisibilizados. En Venezuela, por ejemplo, cuando se le dio pues a esos centros hegemónicos de poder por decir que había llegado el fin de la historia, en 1992, me estaba yo apenas por ingresar al pedagógico, surge, ¿verdad? Insurge el comandante Chávez y dice, no, la historia no se acabó, ahora es que empieza la historia. Vamos a romantizar la historia, Y allí él conectó con ese sujeto venezolano, con esa venezolana que se sabe sujeto histórico, pero que a la vez se sabe que no está contenido en la historia que nos han contado. Y revirtió. Una de las cosas que le podemos agradecer al comandante Chávez es que esa historia o esa concepción de la historia que era marginal o estaba marginalizada por los centros de poder comenzó a ser discurso oficial a partir de la presidencia del comandante Chávez y empezó a ganar mucho apoyo porque la gente se sintió por primera vez retratada en su propio país. Bueno, sí existo, sí es importante lo que yo hago, yo sí he hecho historia. Fueron mis padres, mis antepasados, mis abuelos, mis bisabuelos los que acompañaron a Bolívar, entonces nosotros también somos libertadores. Sí. Digamos, una de las cosas que le agradecemos, entre otras tantas, al legado del comandante Chávez. Sí, Juan, tu lectura sobre, tu comentario sobre esto, porque efectivamente la historia insurgente en Venezuela, como tú decías, es un claro ejemplo para el resto del continente. ¿Qué decir en menos de un minuto que se me termina el tiempo? Yo te voy a responder con una anécdota muy personal. Yo soy profesor titular de la Universidad del Zulia, profesor del año 1992. Tengo obra escrita. Vivo en... Bueno, ya ahora no tanto porque tengo más vivir aquí, sino en el Zulia. Sí. Yo solicité, siendo profesor 6 veces, Luis, acceso a los archivos de Bolívar cuando estaban en la academia. Me dieron 1. Yo me vine del Zulia y la señora me dijo, usted tiene 2 horas para revisar el libro. Pero mira, yo vengo del Zulia. Yo, no, a las 2 horas me cerró el libro. ¿Cuál es la respuesta nuestra a todo esto y lo visibiliza? Nosotros le planteamos a este señor, Pedro Calzadilla, otro conjunto, a Chávez, vamos a recuperar los archivos de Bolívar y democratizarlos. Y nos los sacamos. Cuando los sacamos en la academia, que nosotros no teníamos la capacidad de preservarlo, que lo íbamos, y fíjate cómo lo sacamos con las cajas y nos lo llevamos con motorizado, pueblo llevándolo. Digitalizamos. Cualquier ahora en el mundo puede acceder al archivo de Bolívar. Más ahorita estamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología haciendo buscadores booleanos. Introduce una palabra y te lo va a sacar. No necesitas ser graduado en historia como es Anabel o como es Luis o como soy yo para analizar la historia. Eso se llama democratizar. Visibilizamos el Diccionario de Memorias de la Insurgencia, las revistas Memorias de Venezuela, los encuentros de historia, la red de historia, el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Diplomado Vida y Obra, los encuentros internacionales. De eso es lo que se trata. La Comisión Descolonizadora de la Reparación, de la cual yo soy parte y Luis también, que está ahorita realizando un encuentro en donde está nuestro presidente Nicolás Maduro. Son parte de hechos concretos que transforman a Venezuela, ya no solo en lo político revolucionario, sino en lo conceptual, en términos de la historia insurgente, como un referente para el mundo. Por eso que nos atacan. La historia de ustedes es una historia parcializada. Claro que es una historia parcializada. Yo no puedo ser imparcial ante lo que está ocurriendo. Tengo que tener sensibilidad, tengo piel ante lo que ocurre y las contradicciones y me comprometo a ella. Esa es la historia insurgente. La visión también, como tú decías, y el punto como sujeto histórico que debe contar ese relato desde su postura y desde la posición desde un pueblo latinoamericano. Muchísimas gracias, Juan, a todos ustedes, por supuesto, gracias. Le recuerdo que a través de contáctenos@telesurtv.net podemos hablar también el feedback con ustedes sobre este y otros temas. Hoy nos tocó la historia insurgente, mucho hemos aprendido, sin embargo es importante también que ustedes a través de este contacto pues opinen sobre el tema. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y será hasta una nueva oportunidad. Gracias por seguirnos.